Estás escuchando y viendo El Papel Vegetal, un podcast para gente como tú, personas inquietas, inconformistas y luminosas que desean incorporar a su proyecto o negocio una buena dosis de diseño y creatividad. Si últimamente te estás planteando hacer tu propia página web, eres una persona muy exigente y buscas un equipo de total confianza y que te asegure un buen resultado, quédate porque este episodio te interesa. Hoy voy a presentarte a Pablo Rivas, CEO de Pixelama, un estudio web pequeño pero matón, así es como se definen ellos. Con Pixelama llevo trabajando muchísimo tiempo en la dirección creativa de proyectos. Una vez que realizo el universo de marca, el branding, pasa a Pixelama y ellos se encargan de hacer la magia digital, de convertir toda esa identidad en una web que comunique con las personas. No te pierdas esta entrevista. Bienvenido al podcast, al Gracias, Papel Vegetal. Esto ya es un espacio un placer. que tú conoces muy bien. Ujú. Estoy súper contenta de este ratito que vamos a pasar juntos, sobre todo porque Igualmente. llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ajá. Conocemos muy bien la forma de trabajar uno del otro, Ujú, pero hay mucha gente que no y que yo sé ujú, que le interesa el tema de páginas web. Así ujú. que bueno, vamos a charlar un ratito sobre ese tema y nada, para empezar así directamente, aunque yo ya te conozco muy bien, como te he dicho, preséntate. Me tiene que conocer a los demás, ¿verdad? Eso es. Pues nada, yo soy Pablo Rivas, pertenezco a la empresa Pixelama. Llevamos desde 2006 ya trabajando. Y Casi bueno, 20 años, ¿eh? Casi casi nada. 20 años que os podré asegurar que bueno, ese mundo va cambiando muy rápido. Empezamos haciendo web en Flash, una tecnología que ya pasó a mejor vida hace muchísimo tiempo. Pero bueno, mi hermano fue el que fundó la empresa, ¿no? Y yo fui poco a poco colaborando con él. Pero bueno, mi hermano es una mente inquieta, poco a poco se fue involucrando en otros proyectos y con el paso del tiempo, a raíz que yo también fui cogiendo un poco más de eso, de experiencia, pues fui haciéndome un poco las riendas de la empresa, sobre todo ya a partir de 2019 cuando la empresa pues avanzó y se convirtió en una SL. Eso además trajo cosas positivas porque nosotros siempre currábamos en casa y tomamos la buena decisión de irnos a una oficina, que yo creo que eso ha sido algo muy, muy positivo, ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel humano, porque hemos acabado teniendo la suerte de dar con un equipo de personas muy comprometidas. Trabajo ahora mismo con tres compañeras, con Ausi, con Rocío, con Raquel, y hay muy buena sinergia, hay muy buen rollo y ya se ha convertido en algo más que un trabajo, son casi como familia, ¿no? Y trabajar en esas condiciones yo creo que es algo muy positivo para todos y que a su vez a mí, a nivel, a todos los niveles, ya vaya, no me centro en uno, me ha dado mucho, mucho aprendizaje. Entonces, estoy muy contento con lo que hago, con el trabajo que hago. Y bueno, no solo ya hacemos web, sino que ya hemos ido incluso abarcando más cosas y posicionamos web, tenemos alojamiento propio y hacemos redes sociales y marketing también. Y bueno, como te decía, es un curro donde somos pocos, somos una empresa pequeñita pero matona, como dice nuestro banner de la web. Pero es guay porque tienes muchas cosas que hacer con solo un rol, o sea, siendo solo una persona y aprendes mucho. Aprendes Claro. mucho y es muy bonito. O sea, aparte, hombre, que ser una pyme en este país es algo complicado, pero a su vez algo romántico y que tiene también su componente. Eso es bonito, es bonito. Estoy Claro contento que con sí, ello. claro que Así que más sí. o menos esa es mi historia, para que nos entendamos. Genial. Has mencionado que, claro, con el tiempo vosotros pues habéis ido abriendo un poquito vuestro servicio, ya no solamente Claro. hacéis lo que es el diseño web puro y duro, sino que también Ujú, dais servicio de hosting, ujú, redes sociales también, pero ujú. yo sé por tu parte y por otras conversaciones que hemos tenido que hay un gran grueso de vuestro trabajo de asesoramiento a todas las personas que se acercan a Constante, de hecho. vosotros, claro, exacto, que os llaman y están en este punto de quiero una web, pero no sé qué hacer, pero Mm, no sé por dónde empezar. Y sobre mm, todo este tipo de personas suelen tener algunas creencias o ideas que son totalmente falsas, con lo cual le impide, claro, conectar con los profesionales que necesitan, incluso conseguir esa página web que a ellos pues les va a impulsar su proyecto, ¿no? Entonces, ujú. así a saco, para despejar dudas, me gustaría que nos rompieras tres mitos o creencias con los que la gente te viene muchas veces, los clientes, y tú tienes Mm. que hacer esta labor, ¿no? de desmentir o de explicar.
he resoplado cuando has ido formulando la pregunta porque te decía, bueno, cuando tú ibas hablando de que me hacen tantas preguntas, o sea, Claro. no te puedes hacer la idea de la de gente que contacta con dudas y de todo tipo, ¿sabes? Entonces, me es muy difícil decirte concretamente un top 3 porque me dejaría de fuera muchas cosas. Así que te digo que, por ejemplo, ayer, un ejemplo rápido, un cliente que tengo en una reunión, que está tan perdido el pobre hombre, que tiene tan poca noción del mundillo, que me dice que por favor, para resituar un poco a su proyecto y ubicar un poco cómo está respecto a las tecnologías de hoy en día y a la competencia, que le haga un símil por favor con el mundo automovilístico. Entonces, claro, yo me quedo un poco circunspecto porque eso me obliga a establecer metáforas de una manera constante para que el Bueno, hombre, en te base a obliga. diésel, gasolina, eléctrico, etcétera, sepa que su web, aunque tenga la carrocería bonita, pues internamente, tú sabes, tiene cosas que arreglar, tiene que ir al mecánico, pero un mecánico de confianza, ¿sabes? Entonces, hay muchas veces que tengo que tirar de creatividad Eso te y iba a me cuesta, me decir, te cuesta. obliga, te obliga, te obliga a ser creativo. Pero sí que si me quedo con una cosa que decirte, que es que hoy en día estamos en una sociedad que cada vez se está acostumbrando cada vez más a, a la inmediatez, ¿no? Al tenerlo todo ya, y eso cuando te viene alguien que no está muy habituado a nuestro mundillo, con esos conocimientos tan preestablecidos y esos habituamientos, ¿no? A que todo sea ya, se piensa que la web es más de lo mismo, es decir, que él viene y que nosotros con un botón mágico automáticamente le tenemos una web perfecta y totalmente a su medida. Y eso es un mito que automáticamente desmontamos y yo siempre pongo un símil, es decir, le pregunto a esa persona, ¿tú cuál es el mejor puchero que recuerda que te hayas comido en tu vida? Buen ¿Cuál? símil también, muy creativo. ¿O el de tu madre o el de tu abuela? ¿Por qué? Porque esos pucheros estaban hechos primeramente con tiempo. Claro, Son duraban pucheros que toda estaban la hechos, mañana. claro, ¿y por qué? Porque cada parte de ese proceso de hacer el puchero tenía un tiempo. ¿Vale? Y eso requiere paciencia y requiere poner una fijación y poner un detalle en ese proceso para que ese proceso quede bien. Y no se puede saltar tampoco ninguno. Y eso va totalmente en contrapunto a esa filosofía de la eficiencia, de la productividad, de tenerlo todo ya, que por un lado está bien porque te marca unas exigencias, pero también hay que ser consciente de que muchas cosas no se pueden hacer rápido porque no quedan bien. Y dentro de ese proceso está muy bien, y a mí me gusta mucho desmarcarme de esos procesos inmediatos, de tener un trato con el cliente, de saber muy bien lo que quiere, que el cliente se involucre también, que también es algo muy importante y que muchas veces no se hace por esa falta de tiempo o de energía, ¿no? Que eso también te lo escuché en algún podcast, de que hay gente que realmente no está en el momento, pero aún así se mete. Y cuando se hacen las cosas bien con tiempo, que no se salte nada, cuando los procesos creativos se hacen bien en cada parte, y ahí te incluyo también a ti como parte del proceso, que ya hablaremos luego, se nota. Se nota porque el cliente se siente escuchado, yo a su vez me siento realizado como diseñador, todo el mundo gana y se nota un montón. Yo trabajo Claro. más contento y el cliente se va más La contento. importancia de los procesos es lo que, claro, es Clave, romper el es mito fundamental. de que una web además como la que vosotros ponéis en marcha, que muchas son Ujú, tiendas online, ujú, tienen su propio sistema, ¿no? Interno, pues de ujú. funcionamiento, de compra y demás. Entonces es imposible que algo Nada, es así se complicado. haga de forma inmediata, de forma rápida. Y Hay además, cosas que lo hacen, ¿eh? Ojo, sí, que hay muchos negocios que lo están ofreciendo, pero no busques con eso algo personalizado, no busques algo que realmente plasme tu esencia, sobre todo cuando tienes una historia que contar, cuando tienes un negocio que realmente no es algo simple, sino que tiene un proceso complejo detrás. Eso una web online no te lo va a hacer. Eso claro. requiere de un análisis, requiere de una percepción global de todo para que todo eso luego quede plasmado. Por ejemplo, yo qué sé, clientes que tienen una trayectoria, que tienen ya un bagaje. Búscame fotos de tu negocio, búscame anécdotas, búscame cosas significativas que luego puedan vestir bien una web. Que hay una historia que contar. Muchas veces la hay ostras, pues se agradece un montón dar un poco ese contexto porque el cliente cuando te ve se hace una noción más amplia y la experiencia de usuario pues se enriquece, ¿no? Claro, Entonces, al final le estás volviendo algo que es digital, lo estás volviendo muy humano, entonces eso mm, conecta, tiene claro, muchísimo poder más de conexión, mm, porque al final quienes estamos viendo eso somos personas, que muchas veces obvio. se nos olvida que hacemos unos textos y unas cosas para la web que parece que Para que son. posicione, ya. Claro, para que posicione y para que lo lea internet, pero eso lo leen personas, entonces eso Correcto. nos tenemos que acordar de eso, ¿no? Y bueno, Mm, ya has dicho dos ideas, ¿no? Dos mitos. Y mm, yo te pregunto por un tercero, que es algo que hemos comentado nosotros en ocasiones, y es que algunas personas piensan que por el hecho de tener ya una web online,
van a vender productos o la gente va a empezar a Por como, llamarles. sí, sí, totalmente, como arte de magia, ¿no? Ojalá. Eso es. Ojalá fuera tan fácil, pero además que eso, que es un mundo muy amplio, Internet, cada vez hay más competencia, cada vez más feroz. Bueno, sobre todo ya en el tema de las tiendas ni te cuento, pero hace falta mucho más porque sí, puede ser que Google se acabe pasando orgánicamente después de muchos meses, pero si tú no trabajas lo que es el posicionamiento de una web, primeramente estructurándola debidamente para que esos bots te encuentren sin perder la natural, como has dicho antes, ¿no? Creo que es importante. Y no la mueves con acciones en blog, redes sociales, marketing. Es difícil competir, porque, como te digo, compites muchas veces, depende del negocio, contra transatlánticos que invierten mucho dinero. Y si tú no trabajas por lo menos por tu lado, es complicado que luego eso tenga el éxito que tú pretendes, ¿no? Claro, y Aparte de que luego que esté bien hecho, aunque tiene que eso estarlo es, también. y que llegue a la gente porque, Mm, o sea, no podemos olvidar que la web es una aplicación, es decir, es un ujú, soporte más donde se ve la marca o el proyecto del que estamos hablando. Y ujú, cuando hablo de un soporte más, un punto de contacto más con el usuario, una web, ujú. entre comillas, también es una aplicación, lo mismo que es algo físico, como un dossier, como una Correcto. cartelería, como una publicidad impresa. O sea, la web es algo más, no es un único escaparate que ahí está todo el mundo Mm. y no es cierto, ¿no? Esta sensación que tiene a veces mucha gente de que ya ha puesto su web online y todo el mundo le está He mirando. dicho Y esto que no va. ocurre. Ojalá, ¿verdad? Sería tan sencillo Claro, todo, pero que va. Hay muchos factores que intervienen, ¿no? También eso, la competencia, cómo tú planteas las cosas, pero efectivamente la web es solo una pata más, ¿no? Dentro de todo el organigrama digital y hay que cuidar bien todo, porque si no cuidas bien todo, luego lo que sí esté se resiente. claro. Entonces, yo creo que es fundamental nutrir a un proyecto de todas las áreas posibles para que haya, contra más empaque mejor, contra más homogeneidad mejor, y eso a la hora de presentar a tu proyecto se nota mucho. Y lo noto, vamos. Y Por los Pablo, proyectos que puedo hacer con más cosas, me refiero, perdón. claro, sí, sí, te escuchaba y estaba pensando que, Mm, entiendo que es muy distinto cuando vosotros tenéis que trabajar en una web, cuando tenéis material para trabajar, como has dicho antes, ¿no? Oye, tienes una empresa claro. con una historia, pásame fotografía, pásame toda la documentación, pásame manual de marca en caso de que ya hayas hecho un trabajo anterior de branding o de identidad. Ujú. Imagino que es muy diferente, ¿no? Trabajar en una web cuando sí tienes material y ha habido un trabajo de branding anterior o cuando no lo tienes. La diferencia es sustancial. ¿Por qué? Porque cuando tú interactúas con un manual de identidad corporativa, ya hay muchas pautas en él, ya hay muchas directrices en él, es como una brújula. Entonces, yo cuando me llega uno y está bien hecho, yo ya sé lo que tengo que hacer en mi trabajo para que mi trabajo quede bien resuelto y a su vez quede homogéneo con respecto al trabajo ya realizado. Entonces, para mí, el hecho de disponer de ese manual me facilita muchísimo el trabajo. Aparte, eso al cliente le viene bien porque tampoco tiene que estar tan encima. Ya hay algo marcado, ya hay algo prefijado y eso es un mal endémico de los desarrollos. Nosotros perdemos muchísimo tiempo con el material porque el cliente o no tiene tiempo o tiene que buscar las cosas y cuando, por lo menos en el tema del diseño, ya hay unas pautas generadas, yo puedo avanzar mi trabajo porque ya sé lo que tengo que hacer a nivel de tipografía, de colores, de uso y eso facilita mucho la labor. Contra más cosas tengo, mejor sale el trabajo porque tengo menos cosas que resolver por mi cuenta, que obviamente es parte de mi trabajo, pero si ya hay unas pautas preestablecidas, todo el compendio anterior que hablábamos de diseño de redes sociales, de todas las aplicaciones físicas, más las digitales de la web, se nota un montón que queda mejor. Claro, además, por parte del cliente, o sea, la persona que os contacta, también es una tranquilidad decir, bueno, aquí tenéis el material, seguid estas pautas y como tú dices, Ujú, ¿no? No tengo que estar tan encima ni persiguiendo a ver si queda bien, a ver si no. O sea, es una claro. tranquilidad y una seguridad de decir, bueno, yo ya tengo Mm, esta parte del trabajo hecho en el estudio web, o en este caso vosotros, ¿no? El equipo de Pixel ujú, Map, solo tendrían que continuar algo que claro. ya hay Incluso trabajado. es positivo también para el cliente en términos de exigencia, porque si es un manual bien hecho, bien parido, mi proyecto tiene que estar a ese nivel. Si mi proyecto no está a ese nivel, ni yo voy a estar contento, ni el cliente va a estar contento. Por tanto, marco un listón que para mí es interesante, la verdad que es desafiante, porque me permite hacer un trabajo de calidad y el cliente pues sabe de antemano que ese nivel de calidad debe darse y se da, claro, porque es que es fácil, o se pone sobre ruedas, ¿no? Entonces, es algo muy positivo, en definitiva.
Oye, y cuando una persona os llama, vamos a poner un ejemplo, me lo Ujú, invento, ¿no? Es una interiorista que os llama y ujú, quiere poner en pie su web porque necesita enseñar ujú, sus proyectos y que la gente la conozca en el mundo ujú. digital. ¿Cuáles son los pasos que seguís vosotros para desarrollar esta web? O sea, ¿cómo sería ese Pues proceso? el proceso tiene muchos puntos porque nosotros nos gusta, como empresa pequeñita y que tiene pocos recursos, optimizarlo, ¿vale? Y sobre todo para que el cliente también tenga una noción de que hay un orden establecido y no es un caos, ¿no? Entonces nosotros desde el principio, desde que captamos al cliente, buscamos situarlo y darle su sitio en el sentido de que la primera llamada que suele hacer mi compañera Ausi se le va preguntando un poco todo sobre el proyecto, que nos haga un pequeño resumen, que nos diga sus particularidades y que sobre todo también nos transmita qué es lo que busca con este proyecto, porque eso luego a la hora de hacer una propuesta ya empiezas con una primera capa de personalización que creo que es importante, ¿no? No hacer la típica propuesta de control C, control V, porque al final ahí se pierden ya detalles, ¿no? Y luego ya una vez aprueba la propuesta, lo que buscamos sobre todo es generar entorno de trabajo para que el cliente esté cómodo ya en cuanto a tiempos y en cuanto a acabados finales, ¿no? Porque cuanto más comunicación haya y más fluida sea, es más probable que el cliente, sin dar demasiadas vueltas, acabe contento con el trabajo. Ahí de nuevo, si el cliente resulta que lleva la carpetita que me sube un manual de identidad, pues mira al cielo y doy las gracias, porque al final eso me ahorra mucho tiempo y sobre todo ya si encima pues tengo la oportunidad de trabajar con diseñadores gráficos que están metidos dentro del proyecto, como ha pasado contigo algunas veces, pues más tiempo de calidad que gano y mejor queda todavía las cosas. Entonces, contra más implicación haya luego esos procesos, ya luego de que yo tengo que hacer la maqueta, que esa es otra parte que me gusta hacer con el cliente de una manera más pormenorizada para que todo quede a su gusto. Luego ya cuando ya es la parte final de la maquetación de la web, pues igualmente se traduce en que todo es más fácil de trabajar. Y ya te digo, buscamos esa secuencialidad intentando apuntar todos los procesos para que luego ya cuando se va cristalizando todo, pues todo sea más fácil de concretar y que el cliente sobre todo se sienta parte del proyecto, que creo que es importante y es lo que intentamos hacer que nos desmarque un poco de las agencias que van a volumen, intentar involucrar y darle algo de calidad al cliente para que luego eso dé un buen acabado, de una buena calidad y podamos aspirar a hacer más proyectos de eso, que realmente son los que nos interesan, no las webs que se hacen un periquete y que son con, yo qué sé, con fotos de IA, con un logotipo que me llegaron a enviar un cliente hecho con IA y encima una captura de la captura de la IA que era Claro. 100 píxeles y eso era horroroso. No me Además, gusta. además por algunas veces que hemos hablado, os pasa que hay clientes que empiezan con agencias haciendo este tipo de trabajo y luego al final, después de dar muchísimas vueltas, acaban en vuestro estudio, ¿no? Un Ya. poco frustrados porque ya han hecho una Mm, inversión, claro, ya vienen con es una mala difícil. experiencia Mm, y buscan una experiencia pues como la que ofrecéis vosotros, ¿no? claro. Una propuesta personalizada, una Ujú, investigación de cuáles son tus objetivos que quieres conseguir y claro. bueno, y un seguimiento mano a mano, o sea, vosotros involucráis Mm, al cliente en todo el proceso. Entonces, claro. bueno, la verdad que vuestra metodología pues es mucho más artesanal, entiéndeme, Mm, ¿no? Que alguna agencia más grande o que el claro. trabajo sea de una manera un poco más, digamos, menos procesual y un poco más Mm, industrializado, que es vamos a sacar web eh, un, correcto. en menos tiempo y bueno, vosotros Ujú, hacéis este trabajo más artesanal, como yo digo. claro. Correcto. Y bueno, después de contarme todo esto y para las personas que nos escuchan, ¿no? Alguien que esté pensando, oye, pues tengo ganas de poner en pie mi web, necesito que me vean, contar mi trabajo, ¿cuáles dirías desde tu experiencia, un poco en resumen, ¿no? Porque sabemos que cada web pues, tiene sus particularidades, ¿cuáles dirías Ujú, tú que son las secciones mínimas indispensables que debe tener una buena página web para que la gente, ya no hablo de posicionamiento SEO, ya hablo de un ujú. mensaje más humano, para que la gente sepa qué es lo que le estás contando? Yo creo Sí. que más que en las secciones, Isabel, sobre todo es lo que tú mismo has dicho, o sea, humanizar en la medida de lo posible todo. Y claro, es que cada negocio realmente es distinto. No todo el mismo negocio puede contar su historia de una manera con unas secciones concretas o de otras. Depende mucho de ello. Obviamente siempre hay un hilo conductor, que es la página de inicio, que es obviamente donde cae la mayoría de la gente, pero luego en función de eso, del tipo de negocio, el negocio puede obviamente requerir de una sección sobre las personas que lo componen, que eso creo que sí que es algo a lo mejor que te podría decir como un nexo común. Y ya luego los servicios marcan un poco la pauta. Me hablabas antes de un interiorista y yo, por ejemplo, al interiorista lo que le sugeriría
es que si tiene ya trabajo hecho, que intenten en la medida de lo posible hablar sobre ello y contra más tiempo se tome en hablar sobre el proceso de decoración de esos interiores, el cliente va a tener una noción más amplia del mimo y el detalle con el que haga las cosas, que al final yo creo que debe de ser el valor diferencial a perseguir. Entonces, yo lo que le recalcaría al cliente sobre todo es que piense en qué le hace diferente, en qué parte de su proceso creo que puede marcar la diferencia, lo que hablábamos antes del puchero, en qué parte de cuando tú haces el puchero sabe más bueno. Claro, le echa Y tu ingrediente secreto. que con la madre y con la abuela el amor y el cariño, aquí también en parte, pero también sobre todo qué te distingue y cómo podemos plasmarlo en una página. Yo ya te digo que en un interiorista te diría, intenta hablar sobre tu proceso para que se vea bien cómo pones ese mismo en los detalles, porque eso probablemente haga que quien realmente te quiera comprar, que es quien va a escarbar, porque es cierto que no todo el mundo tiene tiempo para escarbar en tu página, quien realmente te quiera elegir, si ve eso, probablemente tu balanza se tenga más opciones de decantarse hacia el sí que hacia el no. Claro, que de hecho tenemos nosotros la concepción o hay este comentario, ¿no? Entre los profesionales del sector muchas veces de que la gente no lee y no es verdad. La Mm, gente lee lo que le interesa y es lo que tú dices. correcto, correcto. Si eres un interiorista, estás mostrando tus proyectos y lo cuentas con ese mimo, con ese detalle, una persona Mm. que esté buscando tu servicio lo va a leer, pero es que lo va a leer Lo vamos de a hablar, claro. principio, claro, de principio a fin y muchas veces no nos curramos el interior de las páginas porque es verdad que es un Mm, esfuerzo, mm, que tienes que estar ahí pues creando un contenido de alto valor realmente, porque tenemos claro. este pensamiento, ¿no? Esta creencia falsa de que la gente no lee y la gente lee lo que le interesa, es decir, tú lo tienes que hacer Ujú, atractivo, no... a ver, usar la IA en la medida de lo posible para que te ayude ujú. como herramienta, pero contar lo que tú dices, ¿no? Complementaria. Toque, claro, tu toque personal y tu toque Ujú. humano, que es lo que tú ofreces, que no Sí. ofrece otro, y contarlo de la Ujú. manera más personal. Ahí estoy muy de acuerdo Correcto. contigo. No sabemos cómo va esto a deparar, no sabemos la IA cómo nos va a afectar en el futuro, pero ojalá nunca se pierda el toque humano a las cosas porque creo que eso nos hace genuino, eso nunca una máquina te lo va a dar y eso en la web cuanto más se vea yo creo que más te va a diferenciar, ¿no? De las webs que se hacen con 2 clics. Claro, pues sí, totalmente. Bueno, ya para finalizar este ratito de charla súper agradable, Ujú, quiero que me cuentes en qué estáis trabajando ahora en Piserama, si estáis en algún ujú. proyecto concreto, si tenéis algunos que se os están solapando, si Pues habéis mira, hecho alguno especial últimamente. nosotros llevamos ya de hace un par de años en la ola de lo que viene siendo las subvenciones. ¿Por qué? Porque, bueno, en un principio, te hablo sobre todo el kit digital, ¿no? Que mucha gente que nos ve conocerá. Y bueno, en un principio era algo muy atractivo porque es algo que primeramente te valora en cuanto a precios, ¿no? Que es algo que siempre es un caballo de batalla en las pymes, ¿no? Si deprecias tu trabajo para obtener el proyecto o si bien le das el valor justo y a lo mejor te quedas corto de clientes, ¿no? Eso nos permitió poder dar un valor a nuestros proyectos que realmente ha sido interesante, pero claro, una vez ya te metes en la ola y estás surfeando, te vas viendo que no es tan fácil porque primeramente tienes que esperar mucho, dado que primeramente se puede dar que clientes que realmente no quieren una web se metan en ello porque es barata y eso repercute en que tengan que estar mucho tiempo detrás de los clientes. Y luego también porque la misma subvención con sus justificaciones constantes y con sus tardanzas se eterniza. Entonces, para una pyme es muy complicado porque, claro, tienes que esperar a cobrar y tienes mientras que subsistir. Entonces, además, salir de esa ola es complicado porque, claro, estás en una dinámica de esperar cobros y empezar otros proyectos con mismos montantes económicos y la gente además sabe que está y no es fácil, ¿no? Decirle, oye, puedo hacértelo por otro lado, podemos personalizarlo un poquito más, pero claro, la gente sabe que eso está ahí y es complicado. Entonces, mientras eso sale, vamos liando con ello. Sí que es cierto que ya va acabando y ya vamos viendo los brotes verdes de poder decir, por fin, puedo hacer un presupuesto donde realmente yo pueda sentarme con un cliente realmente interesado y decir, oye, vamos a hacer un proyecto en condiciones, tienes identidad corporativa, ¿no? Te presento Isabel, hacemos un pedazo de proyecto de branding Como y ya luego hemos hacemos hecho, un pedazo de web. como ya hemos hecho Claro, muchos. claro. Entonces, eso va saliendo y vamos saliendo ya con proyectos de eso y poco a poco iremos, espero, pues no abarcar más, ¿no? Pero justo estamos en esa fase de tránsito Mm. de lo que viene siendo CX Digital hacia los nuevos proyectos que espero y deseo que después del verano vayan saliendo más y podamos empezar ya a centrarnos en eso, que a mí realmente es lo que más me motiva. Son los proyectos que más me llenan, ya hemos hecho varios y sobre todo de esos proyectos me llevo el proceso, me llevo el cómo luego del proceso eso queda cristalizado en algo que realmente yo creo que aporta a todos
a nosotros por aprendizaje, al cliente por el acabado. Y ojalá se den más. Justo en esa parte estamos, esperando que llegue ese paso del verano y empezar a abarcar más proyectos de esos. Claro, a trabajar a vuestra manera, que es la forma en la que Correcto, como nos conseguís gusta. unos resultados buenísimos, tenéis clientes que están muy contentos con vuestro trabajo, Sí, entre por ellos yo, fortuna. que mi web Sí, sí, también la habéis sí. desarrollado vosotros y estoy contentísima. Correcto. Y Sí. bueno, para terminar, cuéntanos dónde pueden las personas que nos escuchan encontraros o contactar con Bueno, vosotros. muy fácil. Hacemos webs, tenemos web que no actualizamos mucho, sí que es cierto, pero ahí está, que es En casa del piscinas.com. herrero, ya se sabe. Cuchillo de palo, como tardamos 10 años en tenerla, así que asegúrate. Pero sí, nos pueden contar por ahí, sea estando todos de contacto, estaremos encantados de atenderos, de escucharos sobre todo, que nos trasladéis vuestro proyecto y ojalá se pueda trabajar porque cuando ya viene un cliente interesado y se hacen cosas muy buenas, la verdad, y se agradece mucho ese tipo de contacto. O sea que si estáis interesados en hacer un proyecto, tenéis esa ilusión, si tenéis esas ganas y si ya Sí, tenéis la identidad corporativa hecha con esa vez, sobre todo, venid que y seguro que también hacemos algo bueno. Y también personas que tengan dudas, o sea, que aunque ahora Sí, mismo claro, estén en una fase obvio. muchísimo más inicial de no sé si Ujú, hacerlo o no, que vosotros también ujú, ofrecéis esta parte de asesoría, un poco de guía ujú. Sí, claro. de equipo que está al lado de ellos para Ujú. decidir si finalmente les conviene Claro que sí. invertir en Hay una web momentos en y ese momentos. momento. Eso es. Claro, hay momentos y momentos, efectivamente. Hay gente que a lo mejor no está en el momento donde puede estar más focalizada, pero siempre hay un contacto y una vez se vaya dando las circunstancias, surjan dudas, pues ahí estamos para asesorar y también, hombre, van cambiando las cosas, se van dando cosas nuevas. A lo mejor el proyecto tenía un cariz y luego toma otro. Entonces, ese contacto es bueno tenerlo. Porque tanto para ellos como para nosotros, para tener un contacto y ver cómo van las cosas, está bien. Y eso supone que a lo mejor ahora no se haga, pero a futuro puede salir algo bonito a raíz de esas conversaciones, ¿no? Entonces, también estamos para eso y quien quiera y tenga alguna duda, pues ahí estaremos para atenderle, claro. Genial, pues oye Pablo, un placer máximo tenerte aquí. El placer es mío. Yo creo que hemos aclarado muchísimas cosas de preguntas que bueno, que es verdad Ujú. que se hace, nos hacemos nosotros también antes de lanzarnos hacia algo nuevo, personas que no están tan en contacto con estos temas. Y yo creo que hemos Claro. ayudado, que hemos dicho cosas que aclaran mucho. Y Ujú. nada, yo agradecerte este ratito Nada, placer. y seguimos trabajando. Por supuesto, aquí estaremos. Seguimos en contacto, Isabel. Muy bien, nos vemos. Muchos Chao, besos. chao, chao. Adiós. Adiós.